El horizonte de Mesopotamia arde. El sol se hunde tras la línea de la tierra, tiñendo las nubes de un rojo sangre y ámbar profundo. Sobre esta llanura, una estructura rompe el orden natural. Es una torre colosal. Sus cimientos se hunden en el limo del río, pero su cúspide se pierde en la neblina alta. Miles de puntos minúsculos se mueven sobre andamios de madera. Son obreros. Se arrastran como hormigas sobre la superficie de ladrillos oscuros y betún. El humo de los hornos de la base sube en columnas negras, mezclándose con el aire pesado. No hay espacio entre las piedras. Cada capa está sellada con una precisión que desafía el peso de la montaña. La torre no solo se eleva, perfora el cielo, reclamando un espacio que no le pertenece. El aire vibra con el sonido constante de los mazos golpeando la arcilla. El suelo tiembla bajo la presión de toneladas de material. La escala es inhumana. La ambición de quienes la construyen ha borrado el horizonte, dejando solo la sombra de esta mole sobre la tierra. El sol desaparece, pero la torre permanece, una cicatriz oscura que se alza contra el crepúsculo, esperando algo que aún no desciende. Bajo el sol poniente, Babilonia se despliega como un tapiz de vida. El Éufrates refleja el resplandor plateado del crepúsculo, mientras el agua lame los muros de adobe. En los jardines colgantes, la vegetación desborda las terrazas, creando un oasis que desafía el calor del desierto. Abajo, en el mercado, el caos es constante. Escribas con rollos de papiro se abren paso entre soldados que ajustan sus correas. El aire huele a especias, a sudor y a arcilla húmeda. En un rincón, un escriba deposita una tablilla sobre una mesa. Los caracteres cuneiformes grabados en la superficie no son simples marcas. Emiten un pulso de luz azulada que parpadea rítmicamente. El escriba acerca sus dedos, pero se detiene, temblando. La luz se filtra entre las grietas de la arcilla, revelando trazos que parecen mapas de estrellas lejanas. A pocos metros, un grupo de mercaderes discute sobre el precio del grano, ignorando el brillo sobrenatural. Sin embargo, al levantar la vista, la torre domina el fondo, se alza tras las nubes de tormenta. Miles de hombres se mueven al unísono. No hay gritos, no hay desorden. Cada brazo levanta un bloque de piedra al mismo tiempo. Cada pie pisa el andamio en el ritmo exacto. Es una coreografía de fuerza bruta. Los ingenieros despliegan sus planos sobre mesas de arcilla, trazando ángulos que cortan el aire. Los capataces señalan hacia arriba, hacia el cenit, y los obreros responden con un movimiento fluido, elevando la estructura centímetro a centímetro. El tiempo se acelera. El sol cruza el cielo como una flecha de fuego y la luna le sigue en una danza frenética. El día se funde con la noche. La torre asciende, devorando el espacio vacío. Los andamios de cedro crujen bajo el peso, pero la estructura se mantiene firme. Arriba, donde el aire se vuelve escaso y frío, el viento golpea con violencia. Las nubes se arremolinan formando un círculo perfecto. La torre ya no es solo una construcción, es una lanza que perfora el velo de lo posible, mientras abajo el ritmo de trabajo no decae. Dentro de la torre, el aire se vuelve denso y cargado de estática. Los sacerdotes abandonan los niveles inferiores y ascienden por escaleras de piedra tallada hasta las cámaras internas. Antorchas de resina crepitan en los muros, proyectando sombras largas que bailan sobre relieves grabados en la roca. No son simples inscripciones, son mapas estelares. Los dedos de los sacerdotes recorren las líneas profundas, trazando la posición exacta de las estrellas. Se detienen en la constelación de Orión. El brillo de las antorchas se refleja en sus ojos, mientras comparan los relieves con el cielo real que se filtra por las rendijas superiores.
Un sacerdote señala una alineación específica, otro asiente y ajusta una palanca de bronce incrustada en la pared. El mecanismo cede con un chirrido metálico, revelando una cámara oculta donde la luz estelar converge en un punto central. El silencio en la sala es absoluto, roto solo por el siseo del viento. La conexión es física, tangible. Cada cálculo grabado en la piedra parece vibrar con una frecuencia que hace que las paredes tiemblen levemente. Los sacerdotes retroceden, sus rostros iluminados por la luz fría que emana de los mapas. La estructura ya no busca solo altura, busca una puerta. El viento en la cúspide se detiene de golpe. El aire, antes cargado de estática, se vuelve sólido, pesado como el plomo. Los obreros sueltan las cuerdas de cáñamo. Sus manos quedan suspendidas en el vacío, incapaces de soltar o apretar. Un sonido seco, como el de un cristal inmenso golpeado por un martillo, retumba desde el cenit. El cielo, antes azul profundo, se quiebra en líneas negras. De la fisura central brota un pilar de luz blanca, una columna de fuego frío que desciende con la velocidad de un rayo. La luz golpea la corona de la torre. El impacto no produce estruendo, sino una vibración que recorre los huesos de cada hombre. Los obreros se quedan inmóviles, con los ojos fijos en la columna que perfora la estructura. El terror les cierra la garganta. Nadie grita. La luz blanca inunda cada rincón, borrando las sombras. Los capataces sueltan sus herramientas. Los martillos de bronce caen al vacío. La realidad se ha detenido. La luz se expande, envolviendo la torre en una presencia que obliga a todos a bajar la mirada. La luz blanca se expande, golpeando la torre con una onda expansiva de sonido sordo. Un capataz intenta gritar una orden, pero de su garganta solo brota un gruñido gutural, una secuencia de sonidos sin sentido que rebota contra la piedra. A su lado, el ingeniero responde con un chillido agudo, una lengua extraña que nadie reconoce. La confusión estalla. Los hombres se miran, las manos extendidas en un gesto de súplica que se transforma en desconfianza. Un obrero intenta sujetar una viga, pero su compañero, al no entender la advertencia, tira de la cuerda en dirección opuesta. La coordinación se rompe. Los andamios de cedro crujen bajo el peso de hombres que ahora se empujan, gritando en dialectos incomprensibles. El caos se propaga como un incendio. Los escribas sueltan sus tablillas, que se hacen añicos contra el suelo, mientras intentan comunicarse mediante señas que nadie interpreta. La unidad de la civilización se desintegra. Grupos de trabajadores se separan, corriendo hacia los bordes de la estructura. El sacerdote se arrastra por un pasillo estrecho, dejando atrás el clamor de las lenguas rotas. Sus dedos recorren las paredes de ladrillo oscuro, buscando una salida del caos. Al presionar una piedra saliente, un bloque de granito se desplaza con un chirrido metálico, revelando una cavidad oculta bajo la base de la torre. El aire aquí es gélido y huele a ozono. En el centro de la cámara el suelo está grabado con una espiral perfecta de Fibonacci, tallada con una precisión que desafía la mano humana. El sacerdote levanta una antorcha. La luz rebota en pilares de obsidiana dispuestos en ángulos astronómicos, alineados con las constelaciones que brillan sobre la cúpula. No es un monumento al orgullo, sino un mecanismo. Las paredes vibran con un zumbido constante. El sacerdote observa cómo la espiral del suelo emite un pulso de luz azul, conectando las dimensiones de la torre con coordenadas estelares invisibles. Los mapas grabados en los pilares se iluminan, trazando trayectorias que apuntan directamente hacia la estrella del norte. La estructura no buscaba alcanzar el cielo mediante la altura, sino mediante la geometría sagrada. Es una máquina de comunicación, un transmisor de frecuencias estelares que aguarda una señal.
El sacerdote toca el centro de la espiral y el suelo bajo sus pies comienza a rotar, sincronizándose con el movimiento de los astros. La torre está enviando un mensaje a través del vacío. El zumbido de los motores rompe el silencio del desierto iraquí. Un dron de vigilancia desciende, sus cámaras térmicas escaneando la base cuadrada de la torre, que aún se hunde en la arena. Las sombras proyectadas por los restos de los muros se alargan, revelando la geometría precisa de una estructura que desafió al tiempo. En el suelo, un arqueólogo camina sobre el polvo, sus botas dejando huellas profundas entre los ladrillos erosionados. Se detiene frente a una tablilla de arcilla fragmentada, parcialmente enterrada. Sus dedos, protegidos por guantes, retiran la arena con movimientos lentos y metódicos. Al levantar la pieza, la compara con el horizonte. El arqueólogo levanta la mirada. Sobre él, las nubes se arremolinan en un círculo perfecto, un patrón idéntico al que los sacerdotes observaban hace milenios desde la cúspide. Él ajusta su equipo y señala hacia el cielo. El viento levanta una ráfaga de arena que golpea los pilares expuestos. El investigador observa cómo la luz del sol se filtra por las nubes, creando haces que parecen seguir las líneas de los planos antiguos. El arqueólogo apoya la mano sobre la base de la torre, sintiendo la vibración del suelo bajo sus pies. La conexión es física, tangible. El polvo del desierto se asienta mientras la cámara se eleva, dejando atrás las excavaciones. Los muros de ladrillo, erosionados por milenios de tormentas, se vuelven diminutos bajo la lente. La estructura, antes un centro de actividad, ahora es solo una cicatriz geométrica en la superficie de la Tierra. A medida que ascendemos, la noche cae con rapidez. El cielo se abre, revelando una cúpula de estrellas que parpadean con una intensidad gélida. La torre inacabada, con su corona de piedra rota, apunta directamente hacia el centro de la galaxia. La cámara atraviesa la capa de nubes, rompiendo el umbral de la atmósfera. El silencio es absoluto. De repente, desde la cúspide de la torre, un haz de luz blanca brota hacia el vacío, perforando la oscuridad del espacio. El rayo no busca la Tierra, sino que se extiende en una línea infinita, conectando la arquitectura humana con los puntos de luz lejanos. La luz pulsa, rítmica, como un corazón mecánico, que sigue latiendo en la soledad. No hay respuesta desde el cosmos, solo el eco de una pregunta antigua que flota en el vacío. La cámara se aleja, dejando la torre como un faro solitario. La pantalla se apaga.